Buenos días compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar de todo aquello que tenemos que saber antes del examen parcial de Derecho Internacional Privado. Pues bien, voy a hablar un poco acerca de las cosas más importantes que hemos ido viendo a partir del desarrollo del tercer cómputo, y para ello vamos a comenzar con el contenido de la semana 14, donde nosotros veíamos el tema del estatuto personal y el estatuto real. Comenzando con el estatuto personal, es todo aquello que es aplicable a la capacidad, al derecho de familia y al derecho sucesorio. Es muy importante puesto que esto es un ordenamiento jurídico que se utiliza en aquellos casos que se determinan las relaciones entre personas, el Estado y la capacidad. Sobre todo este último aspecto de la capacidad, hay cierta parte de la doctrina que lo vincula, por ejemplo, a los derechos que pueden obtener o que son inherentes a las personas, y otra parte de la doctrina lo relaciona también, por ejemplo, con las formas con las que se obtiene y las formas por las que se extingue la personalidad jurídica, y también con el tema de las sucesiones. Dentro de los componentes que integran al estatuto personal nosotros encontramos que son tres: el sistema de la ley personal, del cual se desligan la nacionalidad y el domicilio, el lugar donde se celebra un acto jurídico y el lugar donde se encuentra situada la cosa objeto del acto jurídico. Ya sabemos todos que la nacionalidad es el vínculo jurídico en el cual une a una persona con un estado determinado, pues el domicilio es el lugar en específico donde se encuentra una persona, donde se encuentra residiendo una persona. Y es muy importante determinar esto, puesto que se sabe que es en ese lugar donde vamos a encontrar a esa persona. Cuando hablamos de el lugar donde se encuentra situado la cosa objeto del acto jurídico, pues hacemos hincapié al tema de la lex fori o la ley del foro, que se refiere a que en aquellos casos en los que haya un litigio entre dos personas, ya sea de igual nacionalidad o de diferente nacionalidad, pues se va a resolver atendiendo la ley del foro del lugar donde se encuentra la cosa objeto del acto jurídico. Pasando por último el tema del lugar donde se celebra un acto jurídico, pues acá estamos haciendo hincapié en el tema de la locus regit actum, principio que se traduce al español como el lugar donde se ha celebrado un acto jurídico, y que hace alusión a que un conflicto internacional se va a resolver según la normativa del lugar donde ese acto jurídico se desarrolla. Si yo realizo una adopción en Canadá, esa adopción va a regirse según las leyes canadienses. Si yo realizo un contrato en específico en Italia, ese contrato se va a regir bajo las leyes italianas, y así sucesivamente. Luego pasamos al tema del estatuto real. Cuando hablamos de estatutos reales siempre vamos a hacer alusión a bienes inmuebles, y los bienes inmuebles se rigen bajo un principio del derecho internacional privado conocido como lex reisitae. Básicamente esto implica la ley del lugar donde esos bienes inmuebles se encuentran situados. Lo que quiere decir que cualquier acto jurídico que sea realizado sobre un bien inmueble se va a realizar sobre la ley o en virtud de la legislación donde se encuentra ese bien inmueble. Es decir, si yo quiero vender ese bien inmueble, un bien que esté por ejemplo en Guatemala, lo voy a tener que vender según las leyes guatemaltecas. Si yo quiero arrendar una casa que tengo en Estados Unidos, tengo que hacerlo según la ley estadounidense. De hecho, en nuestro Código Civil, en el artículo 16, aparece que los bienes situados en El Salvador se van a regir bajo las leyes salvadoreñas, a pesar de que el dueño sea extranjero o se encuentre residiendo fuera del país. Si un bien está en El Salvador, se rige bajo leyes salvadoreñas, y así sucesivamente con los diversos bienes y sus respectivas legislaciones. Pasando ahora al tema de las sucesiones internacionales, pues de manera general podemos decir que una sucesión es un acto jurídico mortis causa, es decir, que ocurre por medio de la causa de muerte de una persona. Al morir, la masa de bienes de una persona, ya sean bienes muebles o inmuebles, pues pasarán a ser de propiedad de otras personas, quienes son conocidos como sus herederos. Y esto puede pasar por la vía testamentaria, en los casos en los que el propietario deja un testamento, o por la vía intestada, que ocurre en aquellos casos en los que el propietario no ha dejado un testamento, por lo cual hay que hacer el respectivo trámite que aparece establecido en el Código Civil. Entonces, el elemento internacional de las sucesiones pues se refiere a cuando los bienes se encuentran situados, por ejemplo, fuera del territorio nacional, o cuando el testamento es realizado fuera del territorio nacional, o cuando el propietario era de un país distinto o los herederos son de un país distinto. Entonces, en estos casos, pues nosotros tenemos que preguntarnos cuál es entonces o a qué estatuto pertenece, mejor dicho,
las sucesiones, al estatuto personal o al estatuto real. Y existen dos teorías que tratan de dar respuesta a esta pregunta. La primera teoría es la teoría de la unidad de la jurisdicción, que establece que una sucesión no es más que la manifestación de la voluntad de la persona, del propietario, vaya. Entonces, las personas únicamente tenemos una voluntad, porque sería complicado establecer voluntades distintas y que lleguen a ser incluso contradictorias, más cuando estamos hablando de un testamento. Por lo que en este caso, sin importar dónde se encuentran situados los bienes o sin importar si los bienes son muebles o inmuebles, va a ser un aplicador de justicia, un juez, el que va a determinar cuál va a ser la ley aplicable a esa sucesión. Luego está la segunda teoría, que es mucho más aplicada, de hecho nuestro contexto salvadoreño lo utiliza, que es la teoría de la fragmentación de la ley aplicable, que establece de que la sucesión se va a regir según la ley que regule a los bienes. Por ejemplo, tenemos bienes fuera del territorio nacional, esos bienes se van a regir según la normativa del lugar donde se encuentran situados, Lex Rei Citae. Y en el caso de los bienes muebles, pues se van a regir según la normativa de la nacionalidad del propietario de los bienes. Es bastante sencillo de comprender, por lo tanto, la parte que esté vinculada a inmuebles se va a regir por el estatuto real y la parte que no esté dirigida a bienes inmuebles, lo que quiere decir la parte que esté relacionada a bienes muebles, se va a regir por el estatuto personal. Y finalmente, pues tenemos que hablar un poco del procedimiento, que consta de tres partes. La primera parte es el inicio del proceso de aceptación de herencia, el cual consta de o ocurre en el momento en el que el propietario ha fallecido. Y esta es una condición que tiene que ser probada con la acta de certificación del fallecimiento. Luego tenemos la etapa de la delación. En la delación lo que se hace es que, ya sea, si tenemos un testamento, pues entonces vamos a determinar quiénes son las personas que en el testamento han sido llamadas para poder aceptar o rechazar la herencia. Y si no se ha dejado un testamento, entonces vamos a tener que aplicar lo que establece el Código Civil, que si mal no recuerdo es el artículo 956, el que nos brinda el orden por el cual las personas son llamadas a recibir herencia. Una vez que tenemos eso determinado, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de aceptación o repudiación de la herencia, en la cual las personas que han sido llamadas pues tienen la voluntad, o la facultad, mejor dicho, de decidir si estos aceptan o rechazan la herencia que se les ha dejado. Luego de esto, en la semana 15, nosotros pasamos al tema de los contratos internacionales. Un contrato, todos sabemos que es un acuerdo por medio del cual dos partes se obligan a dar, a hacer o no hacer algo acorde a su voluntad. Pues en este caso, el elemento internacional de los contratos pues puede ir referido ya sea en la forma de la celebración del contrato, porque una de las partes es de un país distinto a la otra, o a las obligaciones del mismo contrato. Luego pues en la aplicación de estos contratos internacionales tenemos tres vías. La primera vía es acorde al principio del locus reit actum, o sea, la ley del lugar donde se ha realizado el acto, que implica de que si yo realizo un contrato en Honduras, este contrato se va a regir por la ley de Honduras. Luego tenemos la segunda vía, que es que está ligada, mejor dicho, al principio del Lex Rei Citae, que es exclusiva para bienes inmuebles o para contratos ejercidos sobre bienes inmuebles, que implica de que si yo quiero hacer un arrendamiento, pues este contrato de arrendamiento se va a regir bajo la ley del lugar donde se encuentra situado la casa que voy a arrendar. Creo que había mencionado un ejemplo de una casa que estaba en Estados Unidos. Pues en este caso, si esta casa está en Estados Unidos y yo la quiero arrendar, pues tiene que ser realizada bajo las normas estadounidenses. Y el último la tercera vía pues va vinculada al principio de Lex Loci Solutions, que básicamente se refiere a la ley del lugar donde se va a cumplir la obligación. Si una obligación tiene un estado en el cual se va a cumplir, pues la normativa de ese estado va a ser la aplicable, independientemente de cuál sea. Durante el desarrollo de la semana 16 nosotros veíamos el tema del matrimonio y el divorcio internacional. El matrimonio ya nosotros sabemos que es la unión legal de dos personas, y el elemento internacional de este puede verse en virtud ya sea de que los contrayentes sean de nacionalidades distintas o que el acto del matrimonio sea celebrado en un estado extranjero. Por lo que en estos casos pues hacemos alusión a la locus reit actum, es decir, al lugar donde ha sido celebrado un acto jurídico, que indica que el país
donde se celebra el matrimonio va a ser realizado según su normativa. Si dos personas deciden ir a París a casarse, entonces va a ser la ley francesa la que va a determinar ese matrimonio. Y aquí pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta ley es la que va a determinar la capacidad de las personas. Porque antes había un problema en la doctrina que era de cuál es la capacidad que se tiene que hacer alusión. La capacidad establecida en la ley de la nacionalidad de los contrayentes o la ley que establece la capacidad según el estado donde se van a casar. En la actualidad ya se sabe que lo que se va a atender es a la ley de la capacidad o la capacidad que aparece legislada en la ley del lugar donde dos personas se van a casar. Por lo que, volviendo al ejemplo, si dos personas han decidido casarse en París y el código de familia francés establece que la edad mínima para poder contraer nupcias o para casarse es 18 años, pues los contrayentes tienen que tener esos 18 años y tienen que someterse a las demás formalidades que están establecidas en el código francés de familia. Por lo que hay que tener en cuenta también, hay que hablar, mejor dicho, sobre el régimen patrimonial. Hay que hablar también del régimen patrimonial. Pasaba antes, cuando se aplicaba el Código de Bustamante en lo relativo al régimen patrimonial, que había un problema. Y es que el Código de Bustamante tiene una índole un tanto machista en este tema del patrimonio, puesto que lo que hace es separar el patrimonio de los cónyuges antes y después del matrimonio. Antes del matrimonio, pues el esposo tenía sus bienes, la esposa tenía sus bienes. Una vez que estas dos personas se casaban, cualquier bien que estos obtuviesen iba a ser propiedad única y exclusivamente del esposo, ya no de la esposa. La esposa iba a mantener su patrimonio antes de casarse, pero todo lo que obtuviesen después iba a ser del esposo. Pero ¿qué pasa? Que eso es bastante machista. Por lo tanto, se entiende que en la actualidad eso ya no se aplica. Sino que lo que se hace es que otra vez se utiliza la locu regit actium para poder determinar cuál va a ser el régimen patrimonial, puesto que van a escoger algún régimen patrimonial establecido en la ley. Otra vía que se puede utilizar es al momento de establecer el domicilio conyugal, pues es posible que se utilice la normativa del lugar donde han establecido como domicilio conyugal, puesto que no es lo mismo casarse a el domicilio donde la pareja va a estar residiendo. Ellos se pudieron haber casado en Francia, pero es posible que hayan decidido dejar a la ciudad de San Miguel como el domicilio conyugal, por lo que en este caso la pareja tendría como el régimen patrimonial cualquiera de los que aparecen regulados en nuestro código, a pesar de haberse casado en Francia, aunque también es posible que utilicen directamente el régimen patrimonial que aparece en la legislación francesa. Luego, pasando al tema del divorcio internacional, ya sabemos que el divorcio es la disolución de este vínculo matrimonial, que puede ser por diversas causales. En nuestra legislación aparece la vida intolerable, aparece la separación por 1 o más años consecutivos y aparece el mutuo consentimiento. Cada legislación tiene sus propios criterios por los cuales se puede determinar un divorcio. Ahora, lo importante aquí, que es el elemento internacional, pues puede ser cuando una de las partes o ambas partes son de nacionalidad distinta, o en aquellos casos en los que se han casado en un estado determinado y ya no se encuentran en ese estado, sino que están en otro distinto. Por lo tanto, hay que determinar cuál es el tribunal que puede producir el divorcio. Y en este caso existen 5 criterios por medio de los cuales se pueden determinar cuál es el estado o cuáles son los tribunales que pueden realizar el divorcio. El primero de estos es el criterio romano, que establece que se va a utilizar el domicilio de la parte demandada. Supongamos que una persona salvadoreña y una persona mexicana se han casado. El salvadoreño demanda a la mexicana. Entonces, el tribunal competente van a ser los tribunales mexicanos. Luego, el segundo criterio es el criterio germánico, que establece que es cada estado el que determina si ellos quieren o no quieren conocer de ese litigio, o sea, de ese divorcio. Pero que en este caso sería la labor del Salvador decir si quiere o no quiere divorciarlos. Tenemos el tercer criterio, que es un criterio anglosajón, que establece que el único requisito para que esos tribunales puedan hacer el divorcio es que ambas partes se encuentren presentes en ese estado. Es decir, como es aplicable en Estados Unidos o en Inglaterra, pues si ambos cónyuges se encuentran presentes en cualquiera de esos dos países, pues ese estado podría decidir perfectamente hacer el divorcio.
Y los últimos dos criterios, es un criterio suizo y un criterio español, que son bastante similares, puesto que estos establecen de que el criterio es que el domicilio de los cónyuges sea ese. Si el domicilio es español, pues puede divorciarlos un tribunal español. Si el domicilio de la pareja es suizo, puede divorciarlos un tribunal suizo. Si el domicilio de la pareja es salvadoreño, pues puede divorciarlos un tribunal salvadoreño. Luego pasamos al tema de las adopciones internacionales, un tema que es bastante corto realmente. Ya sabemos que la adopción en sentidos generales es cuando ya sea una persona o una pareja, una familia, decide adoptar, unir a su vínculo familiar a una persona que no es familiar consanguíneo, sino que es un niño, niña o adolescente producto de otra familia, pero que no ha tenido la posibilidad de desarrollarse con eso, sino que se encuentra en una institución estatal o en una ONG o en cualquier otro tipo de institución que se encargue del cuidado de estas y que le permite, mediante la realización de un proceso determinado, poder adherirse a esta familia adoptante. Pues bien, el elemento internacional en este caso va a ser que puede ser que el niño sea de una nacionalidad distinta a los padres o viceversa. En este caso, pues estamos hablando de que es un acto jurídico que se realiza por el principio de locus regit actum, como ya mencioné anteriormente, la ley del lugar donde se realiza el acto jurídico. Si se adopta un niño de Colombia, pues esa adopción va a regirse mediante las leyes colombianas. ¿Y qué pasa aquí? Que las adopciones internacionales, que son reconocidas por nuestro país en la Ley Especial de Adopciones, se rigen por un principio muy importante, que es el principio de subsidiariedad. Implica que la adopción internacional solo va a ser posible una vez que se hayan agotado todas las instancias internas de un Estado. Y esto se hace para poder proteger al menor. ¿De qué? De que una persona venga, lo adopte y posteriormente se lo lleve a su país para explotarlo o para usarlo, o que no le brinde el nivel de vida adecuado al menor. También se utiliza para proteger al menor de un cambio en su estilo de vida demasiado radical, de pasar de un estado a otro prácticamente de un día para otro. Entonces, por eso es que siempre se va a buscar a que una persona nacional adopte a un niño, niña o adolescente de su mismo país. Y ya, si no queda otra opción, pues se realizará la adopción internacional según la ley del lugar donde se celebra este acto. Y eso nos lleva al tema de la retención internacional de menores. La retención de menores es un fenómeno que ocurre cuando uno de los progenitores o uno de los padres pues decide llevarse a su hijo hacia otro lugar que no es el habitual para este. Usualmente esto ocurre en los casos del divorcio, cuando después de la ruptura uno de los progenitores decide tomar a su hijo o hija adolescente y llevárselo a otro lado para evitar así cualquier tipo de contacto con el otro progenitor, lo cual en ciertas formas es un acto ilegal, puesto que tanto el padre como el menor tienen el derecho de pasar juntos y esto es algo que se les está prohibiendo a ambos de manera arbitraria, por lo que se puede iniciar un proceso para poder quizás no recuperar la custodia del todo, pero sí poder mejorar la condición de ambos para que puedan pasar cierto tiempo juntos. Pero claro, ¿dónde es el tribunal donde se va a realizar este acto? Pues el tribunal en el cual se va a promover la demanda va a ser en el tribunal de residencia habitual del menor. Es decir, supongamos un caso en el que un niño es llevado por su papá de San Miguel a Barcelona, en España. En este caso, al niño está residiendo en San Miguel, el tribunal competente va a ser el tribunal de San Miguel y no el del Barcelona. Ahora, pasando al tema del derecho mercantil internacional, debemos centrarnos en qué es la lex mercatoria. Al hablar de la lex mercatoria, nosotros hacemos alusión a un conjunto de principios o a un conjunto de reglas que se encargan de regular toda relación o todo acto económico internacional. Básicamente son el conjunto de principios que se encargan de regular al comercio internacional. Entonces, es importante conocer esto, puesto que básicamente establece cómo se va a realizar el comercio entre dos estados. Y las características de la lex mercatoria son 5. Tenemos a la transnacionalidad, que establece que la lex mercatoria va más allá de los límites de un estado.
Como ya mencioné, la ley mercatoria es un conjunto de principios. Los principios son supralegales, están más allá de la legislación interna. Por lo que estos pues siempre van a estar un escalón por encima, porque incluso a veces estos principios son los que rigen la aplicación del comercio interno o el comercio o las reglas pertinentes para el comercio de un estado. La segunda característica es que la lex mercatoria tiene a la costumbre como su fuente principal, y esto pues tiene un origen histórico, pues lo que antes en el siglo XIII en Italia no existía una ley mercantil como tal, sino que el comercio estaba regulado por la costumbre. Claro, hasta en cierta forma eso se mantiene en la actualidad, si bien actualmente sí existe una ley mercantil, pero muchas veces la costumbre es algo que va modificando estas leyes o que va creando nuevas formas de resolución de conflictos o de problemas de índole mercantil. La tercera característica es que la lex mercatoria es administrada por comerciantes. Implica que esta es creada y esta es utilizada por comerciantes. Luego, la cuarta característica y la quinta característica también se encuentran vinculadas al tema de los mecanismos de resolución alterna de conflictos, ya que la cuarta característica se refiere a que la lex mercatoria es rápida e informal y establece que en los casos de conflictos de índole mercantil muchas veces los comerciantes utilizan el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos, puesto que estos son bastante rápidos y eficaces. Y la quinta característica es la equidad, que establece que el sentido de utilizar los mecanismos de resolución alterna de conflictos es generar una condición de ganar-ganar, en el que ninguna de las partes o sus intereses salgan perjudicados por la resolución del laudo arbitral, sino todo lo contrario. Ahora bien, ¿cuál será la manera en la cual se va a materializar la lex mercatoria? Y esto es a través de los Incoterms. Los Incoterms vienen a ser la recopilación de todas aquellas reglas que establecen los derechos y las obligaciones de las partes, comprador y vendedor, en la compraventa de mercadería internacional. De acá surge una pregunta. ¿Será acaso que la ley mercatoria es autónoma o esta depende de algún otro estado? Como ya mencioné, en sí mismo la ley mercatoria es un conjunto de principios. Pero para que estos principios sean aplicados en un contexto determinado es necesario que un estado los introduzca a su legislación. Por lo tanto, en sí misma la lex mercatoria no es del todo autónoma, porque necesita que un estado la adopte para poder ser aplicable. Ahora bien, ¿qué es lo que comprende exactamente los famosos Incoterms? Dentro de ellos nosotros encontramos los derechos y las obligaciones de la parte compradora y de la parte vendedora. Vamos a encontrar la determinación de cuál de las partes va a asumir los gastos y los riesgos del envío. Se va a determinar cuál es la forma y cómo va a ser el modo en el que se va a entregar la mercadería, y se va a pactar también la obligación del comprador del pago del precio estipulado. Eso nos lleva también al tema de los seguros internacionales, que de manera general se establece que es un contrato por medio del cual una parte aseguradora se compromete a indemnizar a la otra parte, la parte asegurada, por la realización de un evento futuro incierto que afecta a la entrega de la mercadería. Y existen dos formas: los seguros marítimos y los seguros aéreos. Un seguro marítimo es aquel que se encarga de indemnizar algún problema que ocurre en el transporte de mercadería por vía marítima, y este a su vez también se divide en dos: el seguro comercial y el seguro mutuo. El seguro comercial es aquel que es realizado por una empresa que tiene fines de lucro. Básicamente lo que hace es que se compromete a indemnizar a la parte asegurada a cambio de una prima económica que pues se refiere a un porcentaje de ganancias que van a ser exclusivas para la empresa. Ocurra o no este evento futuro incierto que perjudica la entrega de la mercadería, la empresa siempre se va a quedar con la prima. Y luego tenemos el contrato de seguro mutuo, en el cual no necesariamente tiene que ser realizado por una empresa con fines de lucro, ya que la finalidad en este caso no es conseguir lucrarse de esto, sino producir un beneficio para la parte asegurada, de que si llega a pasar algo que afecte la entrega de la mercadería, pues el seguro lo va a indemnizar. Luego tenemos el seguro aéreo, que se refiere a aquellos casos en los que la vía no es marítima, sino que es aérea, o sea, los envíos por avión, en el cual a cambio de una prima, sí o sí a cambio de una prima, la parte aseguradora va a indemnizar a la parte asegurada si llega a pasar algo
algún problema en el envío de la mercadería o un efecto subsidiario de esta, como por ejemplo el retraso, como que se quede, como que se retrase por cuestiones de vuelos la mercadería, como que se pierda, ese tipo de cosas son indemnizadas por el seguro aéreo. Ahora bien, para concluir con todo este desarrollo acerca de las temáticas abordadas durante el ciclo, vamos a tocar el tema del Tratado de Libre Comercio y el arbitraje internacional. Comencemos hablando del concepto de Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo internacional en el cual dos o más estados partes pues acuerdan una serie de reglas comunes para el desarrollo del comercio entre evidentemente los estados partes, por lo que acá es donde se desarrollan temas como la compraventa de bienes, la compraventa de servicios, la inversión, la propiedad intelectual, entre otros. Básicamente, cierta parte de la doctrina establece que los tratados de libre comercio son tratados-contratos, en virtud de que todas aquellas cláusulas o todas aquellas normas que son establecidas en esos tratados, pues son aplicables exclusivamente para los estados partes, ya que la idea es establecer entre estos estados una especie de zona libre en lo relativo al comercio, ignorando cualquier tipo de barrera o dejando de lado cualquier tipo de obstáculo que dificulte el comercio entre estos estados y favoreciendo la realización del mismo. Luego, hablando un poco sobre las características de los tratados de libre comercio, es que estos buscan mantener la simetría existente entre producción y comercio. También buscan producir o más bien obtener el flujo del capital. También buscan impedir el establecimiento de coordinaciones productivas y finalmente estos tratados de libre comercio no buscan la integración económica, puesto que este es otro tema más aparte. Pasamos luego al tema de la regulación de los tratados de libre comercio, y acá pues debemos entender de que al ser los tratados de libre comercio, valga la redundancia, convenciones internacionales, eso tienen que seguir el proceso establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para su ratificación, por lo que será una labor del jefe de Estado o del ministro de Relaciones Exteriores realizar este proceso, que consta de 5 etapas: la etapa de negociación, la etapa de celebración, la etapa de ratificación, la etapa de aprobación legislativa, que es donde se va a determinar si este tratado va a ser ratificado en su totalidad o se le va a aplicar alguna reserva. Luego de esto ya pasamos a la etapa de ratificación y por último a la etapa de la publicación. Y ya en un contexto salvadoreño nosotros podemos ver que El Salvador posee ciertos tratados de libre comercio con otros países. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio entre Centroamérica y México, que fue firmado en el año 2001. Tenemos un tratado de libre comercio de República Dominicana, Centroamérica, con Estados Unidos, que fue firmado en el año 2004. Tenemos un tratado de libre comercio que fue firmado entre El Salvador, Honduras y Taiwán del año 2017, y un tratado de libre comercio de Centroamérica con Corea del Sur firmado en el año 2018. Básicamente la idea central del establecimiento de un tratado de comercio es favorecer lo más que se pueda a la realización del comercio entre dos o más naciones, que son las que se entienden que son parte de esos tratados. Luego pasamos al tema del arbitraje internacional. El arbitraje internacional es aquel mecanismo o aquel medio de resolución extrajudicial de conflictos en el cual dos personas deciden acudir ante un tercero neutral, que es el árbitro, para que éste ponga fin al conflicto que existe entre las partes. Se entiende que la idea de aplicar el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos pues va ligada al hecho de que estos son trámites mucho más expeditos que un proceso judicial, y que estos también buscan realizar la condición de ganar-ganar, en la que cada una de las partes pues se vea beneficiada por lo que se ha establecido en el laudo arbitral, no como ocurriría por ejemplo en un proceso judicial en el cual indirectamente una de las partes va a salir ganándole a la otra, y por consiguiente la otra parte, la parte que ha sido derrotada, si lo quieren ver de ese punto, pues se va a ver afectada en virtud de que su pretensión no se va a cumplir, mientras que el laudo arbitral lo que busca es que en cierta medida los intereses de cada una de las partes pues se vean respetados. Luego pues tenemos que el arbitraje está ligado a 3 elementos. El primero es el convenio arbitral, el cual es básicamente la piedra angular del arbitraje, ya que es aquí donde se vincula el tema de la declaratoria de voluntad de las partes, que establece que son estos los que establecen en un registro
que se someten al arbitrio de cierta persona o de ciertas personas, en el caso que exista pluralidad de árbitros, para que sean esos los que resuelvan el conflicto existente. Luego tenemos la cláusula, o más bien el elemento de la cláusula compromisora, que establece de que las partes también pueden establecer la competencia de estos árbitros para la resolución de conflictos posteriores, impidiendo así la intervención de un órgano judicial. Y finalmente tenemos la cláusula del compromiso arbitral, que implica que una vez que se ha iniciado el proceso de arbitraje, el árbitro tiene que resolver ese conflicto provocado por las partes. Finalmente, hablando un poco sobre la regulación que existe en materia de arbitraje, pues tenemos que en el lado internacional hay dos convenciones de las cuales El Salvador es parte. La primera es la Convención de Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, y el segundo es la Declaración Interamericana, o la Convención Interamericana, mejor dicho, sobre el arbitraje, las cuales regulan todo relacionado a ese tema. Y es así como cerramos todos los temas del ciclo de Derecho Internacional Privado. Muchas gracias. No fue culpa mía. No, fui yo el que me trabé. Es que Pulgas me está viendo feo. Chucho, ¿te pre? Ese tío ahorita loco, perdoncito.